Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es jueves, es 21 de abril de 2022. El día de hoy vamos a acabar de hablar de ensayos de campos, de lo que aparece en nuestra pantalla, ¿no? Esa es la idea. Vamos a acabar de ver ensayos de campo. ¿Qué cosas ya sabemos? ¿Cuál es el contenido? En primer lugar, una introducción. En esta introducción hemos hablado del proyecto Misikuni y luego los sondajes, los ensayos en un sondaje y otros ensayos. Al hablar de Misikuni hemos dicho esta es la presa Misikuni, vista de frente es esta de acá. Y muy especialmente hemos hablado en detalle de qué pasó aquí, ¿no? El proyecto inicial no tenía que apoyarse ahí, sino en este otro lado. Y en este sector, no en todo, sino en este sector, la idea es que había que hacer un cambio viendo las perforaciones. Entonces el cambio terminó ahí. Si hablamos de perforaciones, lo que tenemos que hacer es repetir este video que nos da una idea muy clara de cómo se perfora. Entonces veamos otra vez. Bien, una vez más con más palabras, ¿qué es lo que hay? Un equipo de perforación para sondajes y una primera perforación en suelo, no para sacar muestra, entonces un tipo de punta asociado como un tricono, el que se puede ver ahí, con un encamisado. A continuación se jala esa punta, se saca toda esa primera parte, queda encamisado y no entra todo el suelo a nuestro hoyo y ahí se baja el estándar, nuestra corona de diamantes y nuestro muestreador y giramos ambos juntos. En este primer caso dice eso es estándar y ahí sacamos el primer núcleo. En el sistema wireline simplemente se baja el cable y se jala y ahí hemos obtenido una muestra. Ahí viene la perforación recuperación RQD. Y después, en este caso, se puede bajar con la perforación piloto y funciona exactamente igual, se saca igual una muestra, o en la estándar en la que se baja ambos a la vez. Hemos visto ciertos diámetros asociados con esto, el wireline más típico, el NQ, pero pueden haber otros. Eso es importante de entender en primer lugar. Luego, ¿qué resultado de obtener todo aquello? Es una caja y sabemos que ahí podemos ver todo. Empezando por la recuperación, el RQD, podemos hacer el análisis y la clave, para eso está esta figura,
Uno debe distinguir la matriz, debe distinguir las discontinuidades y el mismo macizo, ¿no? Muy bien. Esa ha sido una primera parte. Quizás sobre estos sondajes tienen alguna pregunta. Este es buen momento para hacer alguna pregunta o algún comentario. Bien. Luego hemos visto que se puede hacer ensayos en los sondajes y uno de ellos es el Lullón. Hemos ido con calma a ver en qué consiste el ensayo Lullón y hemos dicho en resumen, se pone dos packers, dos obturadores y se llena de agua, como se ve en esta figura, y se mide el caudal, la presión en este punto, ¿no? Y hay que anotar bien el caudal y la presión en este punto. Y además hay que saber la longitud en la que entra el agua, la longitud de L. A partir de eso, las unidades Lullón se calculan de esa manera y se calculan para diferentes presiones. Lo común y normal es decir 1, 2, 3, 4, hasta 10 y luego bajar. Y la presión a 10 es la que vale. En ese sentido, el cargar y descargar va a involucrar, dependiendo del flujo que se dé, algo constante, algo de esta manera o de esta en unidades Lullón para las diferentes presiones, y hay que saber elegir cuál es cuál dependiendo del tipo de flujo. Normalmente uno dice, aquí hay un promedio, a continuación, durante la presión máxima, luego la presión mínima, o mediana también dice, en este caso el valor máximo y en este caso el último valor. Entonces, básicamente la idea. Entonces, eso quiere decir que aquí se podría poner eso, aquí este, aquí la presión mínima, ahí, aquí este y en este valor este. ¿No? Esa es básicamente la idea. ¿Y cómo calcular los valores? Hemos entendido que si tenemos un punto ahí, cómo hallar esos valores de presión, etcétera, y cómo calcularíamos si el punto está inclinado. Luego hemos dicho, y se hacen muchos de esos en un lugar, ¿no? Por ejemplo, una presa, esta es la base, la planta, aquí se tiene el perfil, los ensayos que se han podido hacer, y a diferentes profundidades y diferentes lugares, y uno puede obtener un perfil. También hemos dicho que si no sé, si se pone el tubo y se deja el agua moverse y se conoce el caudal en un caso o en otro, también podemos hallar los ensayos Lefranc. Y un primer ejercicio, el 4.1, han resuelto este ejercicio, han hallado el valor Lullón y posiblemente tienen alguna pregunta. Entonces, aquí estamos. ¿Alguna pregunta en relación con este primer ejercicio, el 4.1?
Y después de resolver el 4-1, resuelto el 4-2 que tenía una parte A y el 4-2 con una parte B, que es cuestión de ver las ecuaciones, pero ayuda a ver en qué consiste el ensayo Lefranc. Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, entonces eso ya nos pone con cierto conocimiento. Hay más ensayos de campo, entendamos esos otros ensayos de campo el día de hoy. Bien, ¿qué estoy viendo? José Enrique Fernández, que algo ha pasado en el nombre. A ver, veremos qué ha pasado en el nombre. Pulimos esto. Deme un segundito. Bien. Ahora sí, entremos a otros sondeos. En otros sondeos que tenemos ensayos de esfuerzos. Primera vez que vamos a hablar de esfuerzos y después vamos a continuar cuando estemos en túneles y alguna figura ya de túneles vamos a ver. Ensayos de campo que permiten determinar esfuerzos en una roca, ¿no? Eso es lo que tenemos ahora. Muy bien. Entonces, aquí decimos para esfuerzos, primer método, sobre perforación, en inglés overcoring. El gato plano, en inglés flat jack. Y el fracturamiento hidráulico, sin necesidad de tener algo en inglés. Tres métodos. Y queremos empezar con el del gato plano. Y nos dice lo siguiente, el método del gato plano permite medir esfuerzos compresivos en una dirección. Entonces uno dice, de seguro, permite medir un esfuerzo sigma en vertical, en horizontal. ¿Y qué hay que hacer? Leamos.
Primero, no es que se entiende todo, vamos a volver a entender. Dice, se perfora una cavidad plana en la pared de la excavación, se deja cerrar, se introduce el gato y se aplica la presión. Se asume que al llegar a la abertura original, la fuerza aplicada es igual a la aplicada por el esfuerzo normal previo a la excavación e idealmente se aplica en varias direcciones. Y ese proceso está aquí. Pero lo veamos luego en otra figura, veamos en esta figura. Dice, mire, queremos nosotros hacer esto que está aquí. Tenemos un túnel, la pared de un túnel, queremos hacer una perforación, poner allí el gato plano y medir el esfuerzo que hay en la roca. ¿Cómo es eso posible? Me dice primero aquí en este sector, perfore y perfore lado a lado de tal manera que usted va a tener una sección hueca y ahí va a poder poner el gato plano. Pero antes de perforar, tiene que tener arriba y abajo, a una distancia de sub cero conocido, dos puntos de control. Este de acá y ese de ahí. Entonces uno puede hacer una pequeña perforación, como aquí se ve, y en esa pequeña instalación le puede poner una pequeña barra, por ejemplo, y además mortero. Aquí lo mismo, una perforación y una barra tiene esos dos puntos. Y conoce esa distancia de sub cero. Y ahora abre el hueco del medio. Entonces, si hay hueco al medio, ¿qué va a suceder con este macizo rocoso? Va a comprimirse y va a disminuir. Entonces, eso se mide, se empieza a medir la distancia de sub cero y dice, se ha empezado a comprimir ese macizo en el tiempo. Hasta ahí. Y ahora meto el gato, aquí está el gato. Meto el gato plano y bombeo de tal manera que el gato ahora ejerce un esfuerzo. Aquí está el esfuerzo que ejerce el gato. Y llega un momento en que ha llegado a deformarse el D sub cero anterior, en que reconozco el D sub cero inicial. Entonces digo, si se ha comportado de forma elástica, yo he sustituido el esfuerzo que tenía la roca por el esfuerzo del gato. Entonces el esfuerzo que ahora veo en el gato es a esa deformación de sub cero, es el esfuerzo que existe aquí en ese sentido. Ese es el concepto, es muy, muy fácil. Una vez más, ahora puedo volver a leer y me dice, permite medir esfuerzos compresivos en una dirección. Entonces digo, si pongo el gato aquí, veo claramente el esfuerzo ahí. Eso es lo que permite. Se perfora la cavidad plana, ¿no? Se perfora una cavidad plana, entonces digo, ahí está la cavidad plana y si mi gato tiene esa forma, para que entre ahí, se deja cerrar, aquí está, se deja cerrar, y luego se introduce el gato y se aplica la presión y se asume que al llegar a la abertura original, la fuerza aplicada aquí es igual a la aplicada por el esfuerzo normal previo a la excavación. Y se aplica eso en varias direcciones. Entonces uno dice, en este caso, puedo hacer exactamente lo mismo en una galería y en esa galería puedo poner el gato plano en cualquier dirección. De esa manera yo puedo saber esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, ¿no? Esfuerzos inclinados en cualquier dirección y sí mido esfuerzos, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces en ese sentido ya sabemos en qué consiste el gato plano. Puede ser un ensayo no común, puede ser un ensayo caro, pero verdad que no es problema, verdad que es simple el concepto. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces el primer ensayo adicional muy, muy simple. Veamos más.
Pasemos al método de sobreperforación. ¿Qué me dice en el método de sobreperforación? Lo que está aquí. Me dice determinar el esfuerzo in situ de la roca a partir de un sondaje. Esfuerzo in situ. Determinación del tensor tridimensional de esfuerzos. La determinación se basa en mediciones de desplazamientos cuando una muestra de roca es liberada del macizo rocoso y los esfuerzos que sobre ella actúan. Y los esfuerzos in situ se calculan a partir de desplazamientos medidos y de propiedades elásticas de la roca. Sigamos adelante para entender. Me dice, voy a utilizar una celda, esta celda, con medidores de desplazamientos y voy a tener tres sectores en especial, miren, R1, R2, R3, alrededor, y voy a poder ver básicamente deformaciones. Explico mejor. Me dice, en algún macizo voy a querer ver esfuerzos. Entonces hago una perforación. Dice, se perfora el tiro, una pequeña perforación. Luego voy un poquito más abajo, aquí está. Y palabra clave 2, se realiza la perforación del piloto, dice. Entonces tengo más allá de la perforación normal, una perforación más pequeña. 3. Se prepara la celda y aplica pegamento a los medidores de desplazamiento. Aquí está la celda y aquí están los medidores de desplazamiento y pongo la celda hasta el fondo. 3 y 4, ¿no? Entonces aquí veo 4, se instala la celda registrando la orientación exacta. ¿Dónde ha quedado qué? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? ¿Cuál es el ángulo asociado? Y así yo sé dónde exactamente tengo aquello. Y luego se extrae la herramienta de instalación. Entonces aquí me dice, esta era la herramienta de instalación. Entonces ahora la saco y me queda la celda muy clara. ¿Cuál es la celda? Esa de ahí. Perfecto. Tras dejar los medidores de desplazamiento pegar bien durante una noche, se sobreperfora. Aquí está. Entonces ya tengo eso y ahora voy a perforar adicionalmente. Y va a perforar por los lados y el núcleo que saque, ya ha aprendido a hacer perforación, va a contener mi celda, el núcleo que saque, ¿no? Y por eso dice, luego se arranca el testigo sobreperforado para inspeccionarlo. Entonces ahí me ha salido un testigo, como lo voy a ver como una roca, pero dentro tiene mi celda de desplazamiento. Ahora, si saco esa celda, ¿qué esfuerzo lateral va a tener? Ninguno. ¿Y aquí qué esfuerzo había? Había algún esfuerzo claro. Entonces, como se ha disminuido el esfuerzo, va a haber una expansión, hay un cambio de esfuerzo. Estoy quitando esfuerzo en todas las direcciones, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué me sirve mi celda? Exactamente para medir esas deformaciones. Entonces, esa mi celda me permite ver los movimientos. Entonces, yo puedo decir a las 9:49 de la mañana, no había movimiento, estaba ahí bien pegado y de repente a las 10 de la mañana saqué y como ya no hay esfuerzos, entonces los diferentes puntos, aquí dice hay 9 mediciones, pueden ser menos, me dan una deformación. Y noten claramente cómo en pocos minutos se estabiliza y después ya no cambia. Entonces lo que sí conozco es claramente la deformación que se ha dado en cada sector, en cada movimiento, la deformación al quitar el esfuerzo. Entonces uno dice, ahí está. Si conozco la deformación y conozco la rigidez
voy a poder hallar el esfuerzo, ¿no? Entonces de ahí viene la idea del cálculo de esfuerzos, dice, hipótesis de que la roca es continua, homogénea, isótropa y lineal elástica. Entonces la relación en esa condición, voy a decir, es fácil de ver, que hay un esfuerzo y hay una deformación. Entonces es una relación lineal y ahí hay un delta sigma y un delta epsilon. Y esa pendiente es E, es delta sigma sobre delta epsilon. Y estoy midiendo delta epsilon y yo conozco E, esa es la clave. Por lo tanto, el esfuerzo que exista, el cambio de esfuerzo, va a ser E por delta epsilon. Y ese delta epsilon estoy midiendo, ¿no? Ahora dice, expresar los esfuerzos in situ a partir de los desplazamientos, estamos hablando de eso, considerando la redistribución de esfuerzos alrededor de la perforación. Los esfuerzos secundarios se relacionan con los desplazamientos medidos según la ley de Hooke. Entonces, obviamente, esa es una dimensión, en 3 dimensiones está Hooke. Excelente. Bien, listo. Y esa es la manera en la que uno termina midiendo esfuerzos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien. Una variación de ese método de sobreperforación es esta de acá, es una variación. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona aquí? Aquí está, estamos nosotros y aquí se nota una roca. Y dice que ahí está tomando las medidas estructurales y la preparación del emplazamiento. Quiere saber lo necesario de esa roca. Pero ahora le quiere añadir esfuerzos, ¿no? Eso es lo que dijimos en el capítulo anterior. Y para eso dice, esta es mi roca en este sector y le voy a poner unos elementos que me midan la deformación. Y ahí están los elementos que miden la perforación. Colocación de bandas extensométricas. En realidad consiste en comprar aquello y luego en pegar bien y a partir de eso es fácil medir con un sistema de adquisición la deformación. Y por supuesto yo debo distinguir cuáles son los ejes y debo saber, ¿no? Ahora ahí están distinguidos los ejes y empiezo a perforar. Es una muestreadora así de simple, ¿no? Miren la muestreadora y empiezo a perforar alrededor. Entonces va a perforar y voy a sacar acá y cuando esté suelto aparte va a deformarse y las deformaciones, ¿no? Este cable va a cierto sistema de adquisición y voy a saber exactamente la deformación que ha habido. Fácil. Y con la deformación que ha habido y con el módulo E que puedo asumir, que no más que asumir que también puedo medir, puedo yo ver los esfuerzos que tiene esa roca en ese momento, en los ejes que correspondan. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Por supuesto, no me olvido que, visto en otro libro, la idea es simple, la misma de antes, que puedo yo en un testigo, cuando estoy haciendo un sondaje, introducir el ¿cómo se dice? El dispositivo y a partir de aquello sobre por perforar. Eso es todo, no hay necesidad de más detalle.
Muy bien. Y aquí viene el tercer método para hallar esfuerzos. Me dice que es el fracturamiento hidráulico y si hablamos de fracturamiento hidráulico hay diferentes tipos. Aquí hay uno que es HF, fracturamiento hidráulico. Aquí hay un HTPF asociado con fracturas preexistentes. Y como dice aquí, el HF permite obtener el estado tensional en el plano perpendicular a la fractura. Se asume que la perforación se realiza en una dirección principal. Y el HTPF permite obtener el estado tensional completo. ¿Ok? Vamos a ver la idea. Sea cual sea que se utilice, que depende solo esto de fracturas preexistentes o no. La idea es casi como la que hemos visto en el Luyón. Entonces miren una perforación, miren dos obturadores, un intervalo y por supuesto que hay que introducir agua ahí. Ahí está. O podemos pensar en no dos obturadores, podemos pensar en uno, pero es lo mismo. Y ahí están otra vez nuestros obturadores. Aquí la distancia es 1 metro y nuestro sistema nos va a pedir poder medir la presión, ¿no? Esa es básicamente la idea. Vamos a poder tener una bomba, un manómetro y eso es lo que está aquí. ¿Cómo luce eso? Es así. Y cómo lucen los obturadores así. No es que se nota mucho, pero ya hemos entendido en base a que ya sabemos el Luyón. Ahora, nos quedamos con esto, ¿no? No hay mucho más. O sea, nos quedamos con esa idea y que nosotros controlamos la presión que puede haber ahí y controlamos el caudal que le podemos dar. Ahí está el asunto. Entonces nos dice, fácil y simple. Hay que aumentar la presión aquí. Entonces estamos poniendo agua lateralmente y estamos haciendo que aumente la presión y controlamos esa presión y empieza a subir. En un tiempo, aquí dicen segundos, y en segundos llega hasta este valor en megapascales y en ese valor empieza a bajar. ¿Qué ha pasado? Pues hemos cambiado la roca o hemos abierto una fractura que ya había o hemos creado una y empieza a bajar. Y a este PB le llamamos presión de quiebre, razonable, ¿verdad? Y luego baja. Perfecto. Entonces paramos el ensayo un momento y decimos ahora vamos a volver a subir la presión. Pero como ya hemos quebrado o abierto nuestra fisura, llegamos a un nuevo valor. Pero ya no puede ser el mismo. Ahí está el nuevo valor y esa decimos es la presión de reapertura, P sub R. Dejamos que baje, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresa agua a nuestra fractura, entonces la presión baja y mantiene el mismo caudal, se puede decir. Paramos un rato y luego volvemos a subir. Y esta es la presión de cierre de las fracturas inducidas. Esa es básicamente la idea. Puedo hacer eso varias, no hay problema. Entiendo que hay unas presiones, la de quiebre, la de reapertura y la de cierre de las fracturas inducidas. Hay una, hay otra y hay la otra. Visto de otra manera, es esto de acá. En un primer ciclo se sube y se encuentra una presión de inicio de fractura. Luego baja. Y luego una presión de reapertura ahí. Ya entre medio me dice cierre instantáneo de la inyección, presión de cierre, etcétera, etcétera. Pero veo los picos de los que ya he hablado en un primer ciclo, en un segundo ciclo
y lo que puede suceder después. Perfecto, entonces si conozco esas presiones y esas presiones son mayores a las del Luyón porque yo he inducido, y me olvidó algo explicar en el Luyón que voy a aprovechar en este momento, entonces puedo hacer cálculos de esfuerzos. En un momento vemos, la clave es esa. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Vamos a suponer que yo tengo la roca, aquí en este caso, que llega, la superficie de la roca está ahí, ¿de acuerdo? La superficie de la roca. Y yo sé que el agua máximo se va a elevar hasta ahí, porque es una presa que yo conozco. Entonces ya sé hasta dónde va a elevarse el agua. Consecuencia, con relación al punto que estoy probando aquí, es claro que en ese punto, en lo común va a haber una altura piezométrica. Así va a funcionar. Y no va a ir más allá porque la presa no va a contener más agua. Hay una altura piezométrica definida. Si hay una altura piezométrica definida, yo sé que ahí va a haber una presión definida máxima. ¿Verdad que sí? Ahora, yo sé que puedo dar en el ensayo Luyón presiones que vayan de 1 a 2 a 3, etcétera, etcétera, y puedo llegar hasta 10 y luego descargar en kilogramos por centímetro cuadrado. Pero, ¿qué pasa si es que mi presa tiene una cierta altura? Vamos a suponer que esté a 10 metros de profundidad y esta altura sea de 30 metros, con 40 metros de profundidad. Entonces, 40 metros de profundidad equivale a 40, ¿cómo es? A 400 aproximadamente kilopascales, a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, yo realmente en una presa así necesito que esta presión sea más de 4, no, ¿verdad? De ahí viene que si yo llego a esa presión de 3 o de 4, voy a poder tener la certeza de que he sometido la roca al máximo de presión que va a haber, y cuando vaya a hacer lullones, ahora solo divido entre ese 4 o ese 3 o lo que sea, entre 10, y la unidad lullón está bien calculada. Pero ¿qué pasa si yo estoy aquí y necesito analizar a 50 metros y la presa aquí tiene una altura de 50 metros? Entonces, en el fondo, ese valor va a ser 100 metros. Entonces, pues, ahí sí tengo que llegar a 10 porque esa va a ser un verdadero valor que va a existir ahí, y los lullones los tengo que medir antes con esa presión. Ahora, si eso ha fracturado la roca, puede suceder, pero en Lullón debo llegar a lo que máximo que he encontrado y que voy a establecer en campo. En fracturamiento es hasta romper la roca. Y si este valor es mayor o menor, eso es otra cosa. Este ensayo solo me da el fracturamiento. Y con ese fracturamiento y esos valores típicos, aquí me dice lo siguiente, leamos. Se asume que la fractura es casi vertical. El esfuerzo horizontal principal menor, el esfuerzo horizontal principal menor, tiene que ver con eso, con el P sub S. Dice, magnitud se calcula en base al equilibrio de esfuerzo in situ con la presión de cierre P sub S. Dirección normal al plano fracturado. Dirección normal al plano fracturado. Y el esfuerzo horizontal principal mayor tiene que ver con esto. La magnitud se calcula bajo la hipótesis de elasticidad lineal y efecto nulo de la infiltración de fluido en la roca. Dirección perpendicular a la dirección del esfuerzo principal horizontal menor, rumbo de la fractura.
Entonces aquí entra este valor, aquí entra este otro PV y el T ya no me acuerdo, no importa, es solo una idea. Ahora dice, la influencia de la presión de poros puede requerir modificaciones en la expresión anterior y se requiere la resistencia a la tensión de la roca. Entonces esa es la resistencia tensión de la roca del laboratorio, el ensayo brasileño, ¿no? Entonces, en base a esas ecuaciones, uno puede determinar el esfuerzo con el método de fracturamiento hidráulico. ¿Qué era qué? No me olvido qué es el PS. Y de aquí no me olvido que es el PB. Y tampoco olvido que este esfuerzo es el de tracción de la roca. Entonces, son ecuaciones muy simples para hallar los esfuerzos, ¿no? Dice, si el esfuerzo de tracción es poco confiable, recurrir a la expresión alternativa. Y ahí da una alternativa para esos esfuerzos. Y el vertical, miren qué interesante, el vertical solo puede medirse si la fractura es horizontal, se asume el litostático. Yo recuerdo que todo esfuerzo era la sumatoria de gamma por z, aquí está eso, sumatoria de ρ por g por la profundidad. Ese puede ser un esfuerzo vertical en un cierto sitio. Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso estamos listos en cuanto a lo que son los ensayos de esfuerzos. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Una vez más vemos lo que ya sabemos. Y hemos dicho que entendemos muy bien la introducción y el aspecto del proyecto Misecuni, los sondajes, el sistema partes, cómo hacer sondajes. Y ahora ya hemos entrado a ensayos en un sondaje, permeabilidad, esfuerzos. Ya sé cómo se hacen. Son simples, ¿no? En realidad, lo caro de esto, lo complicado de esto es el equipo detrás, el equipo de sondaje que cuesta miles de dólares, por lo tanto el perforar así y después el conseguir obturadores, esos elementos y luego el interpretar correctamente, pero se nota que no es difícil, ¿no? Es en realidad simple. Y ahora todavía nos falta la geosísmica o geofísica en general en ensayos en un sondaje y aquí dice otros ensayos, además la geofísica fuera de los sondajes. Y después los ensayos a gran escala. Algo ya hemos visto en Mecánica de Suelos 2, ahora vamos a repetir algunas cosas que hemos dicho en Mecánica de Suelos 2 en el contexto de la roca y decir, si estamos hablando de geofísica, pensemos en la resistividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si pasa corriente, hay un cierto material que tiene una resistencia y queremos nosotros ver cómo se va a pasar la corriente. Entonces hay un voltaje, hay la corriente eléctrica y como dice aquí, variación de la resistencia eléctrica depende de la resistencia, ¿no? Corriente y voltaje. Hay diferentes resistencias. Perfecto. Si es que nosotros ahora tenemos un material dado, y esa es la clave,
Los materiales presentan resistividades características de acuerdo con su constitución. Esto es que la resistividad se relaciona con la resistencia eléctrica, pero no es similar a ella. Como objeto de entenderla, se considera la muestra un material cualquiera de forma geométrica definida. Entonces pasa la corriente y tiene una sección y una longitud. Entonces, en general, podría haber una resistencia, pero en este tipo de material, en una sección, se dice más bien ahí está lo que es la resistividad, no exactamente la resistencia, la resistividad. Y esa resistividad eléctrica, depende del tipo de material y esa es la que hay que medir en campo. Entonces, básicamente me dice cuando se pasa corriente, hay un voltaje alrededor, se puede saber cuál es el voltaje alrededor y en este caso yo puedo saber el voltaje en función de la distancia y es así. De modo que cuando yo pongo este arreglo, que es el Schlumberger, parece que el hombre es francés, por eso esa pronunciación, más que alemán, Schlumberger. Lo que se hace es poner dos electrodos de corriente, M y N, y dos otros electrodos A y B, y pasar la corriente entre A y B y medir entre M y N. Entonces, mido eso y me dice aquí a una distancia AB medios, a una distancia AB medios, voy a poder ver la resistividad sabiendo el voltaje y las distancias. Y luego voy a cambiar a un valor A'B' y hacer lo mismo, pero eso me va a venir más abajo, AB, A'B' medios. Y luego voy a ir más abajo y en el fondo estoy midiendo entre el M y el N, entre el M y el N, estoy midiendo la resistividad a diferentes profundidades asociado con AB medios. En este arreglo que se llama Schlumberger. Puedo yo hacer otras cosas y tener un arreglo dipolo-dipolo. Y en ese caso igual tengo los electrodos M y N, A y B y paso corriente. Y luego los voy moviendo, por eso dice móvil, el AB que estaba aquí, después aparece aquí. Igual voy a poder medir la resistencia por debajo. Sea como sea, la clave está en que puedo medir la resistividad aparente. La resistividad aparente en función de AB medios o NX. Uno mira el valor de aquí, estoy viendo en este arreglo a esa profundidad AB medios una resistividad. Más abajo, resistividad. Esta influye con lo de arriba, esta también y esta de aquí. Entonces no es la del lugar exacto, sino que influye la de arriba, por eso es aparente. Entonces, sea cual sea el caso, yo termino midiendo la resistividad aparente en función de la profundidad y esa AB medios. Si utilizo Schlumberger o el dipolo-dipolo, varía un poquito, pero es la idea. Y me dice, ahí está, voy a pensar solo en Schlumberger, azules, y cae una primera lectura para AB medios 1, luego para AB medios otro valor, y así para AB medios 10. Y voy midiendo la resistividad en función de la profundidad. Muy bien. Y ahora la clave. Digo, yo he medido algo, está medido, como he entendido, pero ahora debo pensar en qué perfiles de resistividad puedo yo generar, qué perfiles de resistividad puedo generar para que
reproduzcan esa curva. Entonces digo, a ver, voy a probar esto, que es el 1RTK. También voy a probar el 2RTK, el 3 y el 4. La clave es que al final este perfil tiene una resistividad muy baja, entonces voy a poner siempre al final una resistividad baja y voy a probar diferentes estratos de resistividad 1, altura 1, resistividad 40, altura 0,5. Voy a mantener arriba y esta resistividad de 20, luego 10 y luego 5 con diferentes alturas. Y hago el ensayo, normalmente utilizo programas para aquello, que me generen un cierto perfil y veo si cae encima o no. Este perfil, el 1, es uno de esos, el 2, que es verde, está por ahí, el 3 y el 4, y casi todos caen en el mismo lugar. Eso quiere decir que y este perfil cumplen con la condición de campo. Esa es la clave. Entonces digo, abajo tal vez haya esto, tal vez esto, tal vez eso, tal vez eso. Entonces hay una superposición. Puede haber un estrato de 5 metros o de 0,5 metros que tenga esa resistividad. Solo puede ser cualquiera. Consecuencia, lo más común cuando voy a ver resistividad es haber hecho un ensayo y tener una idea de qué perfil hay ahí. Entonces, con un sondaje, por decir algo, yo sé que un estrato, dos estratos y tres, ya tengo esas alturas, pruebo las resistividades y ahora sí, el hecho de que me dé 1, 5 y 0,01 es una resistividad más real de lo que encontró en campo. ¿Y para qué quisiera eso? Básicamente para ver si es que tengo el mismo perfil en áreas, en longitudes, ¿no? Lo mismo vuelvo a aplicar en el otro sentido. Si yo hubiese obtenido un perfil que no acabe hacia abajo, sino hacia arriba, eso quisiese decir que abajo tengo que probar resistividades muy grandes en el mismo concepto hasta que me den iguales, ¿no? Y junto, aquí está unas hacia abajo, unas hacia arriba. Las de hacia abajo terminan con resistividad muy baja, las de arriba resistividad muy alta. Hay un principio de superposición que puede dar lugar a varias cosas, pero finalmente puedo yo con otros sondeos, por decir algo, tener una aproximación y decir, no, yo estoy seguro que hay una primera capa de 1 metro, otra de 1 metro, otra de 3 metros y luego algo mucho más grande y las resistividades son 1 ohm por metro, 1/9 de ohm por metro o 1. Pero siempre pienso que pueden haber otras opciones, ¿no? Por ejemplo, eso, dependiendo la curva. No necesitamos entrar en más detalle, por supuesto. Si ustedes piden un ensayo de resistividad, sepan esa gran variación, ¿no? Que no les quepa duda, por un lado. Y adicionalmente, sepan que lo que se obtiene es la resistividad y eso da una idea de lo que hay. Nada más, nada más. Pueden hacer sus preguntas. Bien, pensemos ahora en la refracción sísmica, parte de la geofísica. Aquí se dice que pues, se pasan ciertas ondas y esas ondas circulan por un medio
y luego pasan a otro medio. Al pasar a otro medio, tiene otro ángulo de inclinación, entonces uno a eso llama refracción con respecto a la vertical. Pero en el otro medio esas ondas se propagan con otro ángulo, entonces a eso se llama refracción. Las ondas, esas que se mueven de un lado a otro, pueden ser de compresión, ¿no? En ese sentido, o las ondas pueden ser de corte. Entonces de ahí aparece el término VP o VS. Y lo que se conoce es que en estas ondas de compresión, ¿no? La velocidad en metros por segundo, se asocian con ciertos materiales. De hecho, ya habíamos visto en el capítulo 2, cuando hablábamos de propiedades mecánicas de la roca intacta, que se podía hallar esas ondas de compresión o de tracción y un video con la roca intacta. Ahora estamos hablando de que también se puede determinar esa velocidad en el macizo. Y hay valores típicos. Miren, por ejemplo, una roca metamórfica tiene esos valores entre 3000 y 7000 metros por segundo. En cambio, una arena húmeda tiene un valor entre 610 y 1800. Entonces, miren qué importante cómo yo puedo irme a la superficie de un macizo y ver, por decir algo, que existe arena en la superficie, pero yo saber que en alguna parte ahí abajo hay la roca. Si hago un ensayo de refracción y veo ese cambio de velocidades, voy a poder estimar qué roca y qué perfil. Esa es la clave de esto. Entonces, en una presa, por ejemplo, que ya tenía sondeos, y ya voy a saber dónde empieza una roca y dónde otro tipo de roca y dónde más fracturado o menos en sondeos. El rato que le pase la refracción a todo el perfil, voy a tener una mayor idea de lo que realmente hay ahí abajo en la sección, ¿no? O sea, me refiero a lo siguiente, a que si yo sé que una presa está ahí y voy a poner el nivel de la presa en esa y se va a apoyar aquí, y he hecho un sondeo ahí y otro allí, y tengo ya una idea de 2 puntos. Bueno, si ahora hago la refracción, una campaña de refracción en toda la superficie, que es más fácil que hacer sondeos, entonces voy a tener sectores por citar algo, ¿no? Eso, y me voy a tener un material 1 y un material 2 y lo que sea necesario. Eso me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces la refracción es importante en ese sentido. Pasar ondas que permita ver la velocidad. Y bueno, en geofísica esto es muy fácil. Uno se compra un equipo que mida esas ondas. Ahí está nuestro equipo. Y se tiene unos geófonos que registran el movimiento. Entonces ahí está la persona, golpea el suelo y ahí empiezan a viajar las ondas. Y desde que he golpeado hasta que llega a los diferentes geófonos, me registra el tiempo en el que se mueve cada uno de estos. Entonces, si yo sé a qué distancias están, tengo distancia y tiempo y la velocidad de propagación. Y tengo diferentes geófonos, 12, 24 geófonos, y a partir de eso yo puedo decir, me concentro en este, y yo sé que hay un primer geófono, este es mi primer geófono, y que mide un pequeño movimiento. Y de repente ahí el movimiento es más grande, ahí está, gigante. Por eso luce así. En el segundo geófono es un poquito después, por eso un movimiento. Y en los otros geófonos, aquí por ejemplo, ¿cuántos son aquí? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Digamos en el 24, resulta que mientras llegaba la onda aquí, igual aquí no llegaba, pero cuando llegó aquí, atrás no, se tomó más tiempo, más comillas, porque es en milisegundos, ¿no? En llegar ahí. Entonces yo sé que aquí ha tomado un tiempo y este otro sé la distancia y ha tomado más tiempo. Entonces es así como se interpreta esa gráfica que primero parece confusa.
Y del otro lado, si golpeo de un lado de este primer geófono, llega primero ahí. Y luego ahora voy a ver el último geófono, pero golpeo del otro lado, entonces tengo lo mismo. Este es el primer geófono y este es el mismo. Este último es este de acá, pero he dado el golpe aquí, primero aquí llega, he dado el golpe al otro lado, primero llega ahí. Esa es básicamente la idea. Golpeo aquí, este es el primer geófono al que llega. Me voy al otro lado, golpeo al otro lado, este es el primer geófono al que llega. Y por eso es que puedo tener ese registro. Pero yo sé el tiempo que le toma en llegar a cada geófono y sé la distancia de los geófonos. Entonces, otra vez lo mismo, miren, distancia, en este caso en metros, no importa, es cualquier gráfica, ¿no? De internet. Y además el tiempo que le toma. Entonces, en lugar de ver todo confuso, pongo una línea y digo, cuando he golpeado de un lado, la distancia asociada con el tiempo es esta de ahí. Y cuando he golpeado del otro lado, la distancia en función del tiempo es esa de ahí. Esa es una gráfica tiempo-distancia, resultado de eso. Y yo puedo probar varias de esas cosas. Aquí me dice, mire, puede probar ver eso golpeando a un lado, golpeando al otro, golpeando más cerca, golpeando más lejos, etcétera. Y además moviéndome. El hecho es que puedo tener una serie de curvas, pero cada curva representa eso, tiempo en función de la distancia. Y si yo tengo un tiempo en función de la distancia, eso es clave, por decir aquí, claro, es más complejo, ¿no? Pero entre este y este, yo sé claramente entre esos dos puntos que hay un delta t y además sé que hay un delta de una distancia. Por lo tanto, definición de velocidad de propagación de esa onda es nada más que el delta d entre el delta t. Si conozco eso, yo puedo saber una velocidad. Y eso es lo que viene aquí, ¿no? Y así puedo yo medir la velocidad de ondas P, velocidad de ondas S, puedo estimar el coeficiente de Poisson y a partir de estas velocidades puedo calcular y estimar G, E o K asociado con el parámetro, con el macizo. Esa es una manera de medir el valor de E. Claro, de aquí uno dice fácil, pero no es complicado, está viendo la velocidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos diciendo, pues yo entiendo lo que puede ser en un sondeo la geosísmica, pero me ha quedado más claro dirigido a la geofísica en otros ensayos. No es que en mi examen va a entrar eso, pero sé de qué se trata, ¿no? Y si me dan un sismógrafo y me dan un programa, pues con ese concepto empiezo, puedo hacer lo necesario. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien. Y lo último, ¿cómo es este asunto de los ensayos a gran escala? Ahí se tiene un lindo ejemplo. Uno hace una galería, hacer una galería ya es hacer un pequeño túnel, pero a veces se necesita, uno quiere saber las propiedades de la roca y ahí están y pone mortero, pone un bloque de reparto, un gato hidráulico, los elementos de apoyo y con ese gato hidráulico uno puede presionar uniformemente y ve la deformación. Entonces tiene una carga y una deformación. Puede cargar, descargar, cargar, descargar y el resultado es que tiene para dos puntos dados cualquiera un delta sigma
y un delta epsilon. ¿Y qué da delta sigma sobre epsilon donde uno escoja el módulo E? ¿Verdad que sí? Entonces, estos ensayos sirven para ver el módulo E del macizo. A ver si es que se acuerdan cómo uno mide el módulo E del macizo hasta ahora. ¿Qué hemos dicho que servía para medir? Ahora hemos ido a campo para medir eso, pero ¿cómo ustedes hasta el día de hoy hubieran obtenido aquello? Le vamos a preguntar a Rodrigo Alejandro. No veo su apellido aquí. Pues no debe haber muchos Rodrigos Alejandros, ¿no? ¿Está Rodrigo Alejandro presente? Choque Sarsuri. Nada. ¿Tengo otra materia? Ok. Ahora le vamos a pedir a Russell Pérez que nos hable y que nos explique cómo se mide el E del macizo. Buenos días, ingeniero. Bueno, recordando el tema que hemos avanzado, hemos obtenido eso a través de las deformaciones y de las deformaciones transversales y la deformación longitudinal. Ok, gracias por la respuesta, pero la respuesta no es correcta. Vamos a seguir preguntando. Sofía Belén Arnés. Inge, no sabría responder. Bien. Zulma Rocío Solís. Zulma Rocío Solís. Nada, está solo conectada. Mauricio Ramiro Orellana. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Cuál es la respuesta? Eh, a lo que recuerdo hay una ecuación para hallar módulos de deformación de macizos rocosos Claro, que está pero en función del GCI y el esfuerzo inicial, el esfuerzo de compresión simple. Con eso podría hallar el módulo. ya. Uno puede decir, hay una ecuación, claro, no hay que olvidarse que su sobrinita que está en primero básico también puede decir eso, ¿no? Y ya solucionó el problema. La clave, evidentemente, es que el módulo E puede hallarse a través de la clasificación, normalmente el GSI o el RMR y la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y se utiliza el programa RockLab para aquello. Pero ahora estamos viendo cómo medir ese valor de E en campo. Y por último, existen otros tipos de ensayos en gran escala. Por ejemplo, si tomamos ese bloque y deseamos hallar a lo largo de esto de una discontinuidad la resistencia, podemos aplicar una fuerza normal y una fuerza con gatos hidráulicos para hallar la normal y la resistencia al corte. Es posible también hacer eso. Menos común ahora, más común hace años. Y eso es todo lo que queremos saber de ensayos de campo.
Entonces aquí acabamos el tema. El día de mañana, si ustedes se fijan en su cronograma, que lo he subido ayer, el día de mañana tenemos una clase que dice repaso, preguntas y por supuesto ahí vamos a poder hablar de el examen. Pero ya de entrada, ahora para cerrar esta clase, voy a habilitar el formulario. Entonces en este momento empezamos nuestra ruta al examen final habilitando el formulario. Y el formulario dice lo siguiente. Ya está habilitado. Imprima todas las hojas en anverso y reverso y no le añada absolutamente nada a ninguna de las hojas de este formulario. Hay 10 hojitas, anverso y reverso, tienen que llevar 5. Y después dice, también está habilitadas las falsillas, puede imprimir las falsillas en hojas separadas, no anverso y reverso, porque a veces uno no ve nada. Entonces uno debe tener su falsilla. ¿Dónde nos vemos? Es donde va a ser el examen. El lunes en el horario de clases en el aula 691B. Esa es la que nos han asignado. Hasta mañana, mañana en la mañana, voy a enviar de quienes he aceptado su tarea, de quienes no, un punto. Y después vamos a hablar más detalles mañana para el examen del lunes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, ahí concluyamos. Hasta mañana. Tengan buen día.